Sobre todo hay 1.475.700 que estarían próximas a vencer el 30 de septiembre y que son para pacientes pediátricos, las Pfizer pediátricas. Estamos ya conectados con Patricia Suárez, subgerente de control de salud de la Contraloría General. Sí, Patricia, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Encantada de estar contigo, con tu distinguida audiencia. Por favor, cuéntanos, Patricia, ¿cómo es este tema de vacunas que estarían por vencer? Y lo que más asusta es la cantidad de vacunas, ¿no? Que son como más de 10 millones. ¿Cuántas vacunas exactamente son? Bueno, Nicolás, el 21 de julio, la Contraloría, como tú sabes, en el seguimiento permanente que está haciendo de todos los lotes de la vacuna, encontró en el almacén de Senares 11 millones de vacunas con riesgo de vencimiento de fechas próximas hasta el 30 de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, hasta enero. Lo que estamos haciendo nosotros es alertar a efectos de que no se produzcan estos vencimientos, porque incluso hemos evidenciado una dilatación, digamos, en las demoras, en las distribuciones que se evidencian en los saldos del sistema, ¿no? De modo que estamos haciendo esta alerta precisamente para que las autoridades tomen todas las acciones correctivas y preventivas que la ley obliga y que la norma obliga, para que se cumpla pues la finalidad de proteger a la población. Sobre todo hay 1.475.700 que estarían próximas a vencer el 30 de septiembre y que son para pacientes pediátricos, las Pfizer pediátricas. Ahora, esto nos enfrenta a dos temas, ¿no? O sea, uno, la campaña de vacunación, porque esto se resuelve vacunando, o sea, usando esas vacunas porque se compraron sobre la base de una proyección de a cuánta gente se iba a vacunar, ¿no? O sea, lo primero que hay que hacer es acelerar la campaña de vacunación, ¿no? Primera tarea. Así es. Además, fíjate que en febrero se ha emitido la actualización del plan contra el COVID-19, justamente contemplando la solidez del plan de vacunación. Ahora, es importante señalar que si nosotros vemos la información que está en el Repositorio Único Nacional de Información de Salud emitido por INSA, si vemos por regiones, justamente las regiones más pobres como Puno, Huancavelica, Pasco, no tienen una cobertura en pacientes pediátricos por encima del 70%. Entonces hay una brecha en la que ajustar, digamos, la protección de la población. De modo que es imposible, entiendo yo, que estas vacunas pediátricas, por ejemplo, se vencen al 30 de septiembre. Por supuesto que el 1 de octubre vamos a estar haciendo todas las comparaciones correspondientes en el sistema para ver si esto se produjo o no, como siempre lo hacemos, y preocupados por precisamente el cumplimiento del Plan Nacional de Vacunación. Claro, porque, es decir, si tenemos 1.475.000 vacunas pediátricas que vencen a fines de septiembre. 30 de septiembre. ¿No es cierto? Tendríamos que vacunar, o sea, hacer uso de esas vacunas. O sea, el Ministerio de Salud ha dicho que no es cierto que se vayan a vencer, que aseguran que las dosis con fecha de vencimiento más próxima, que es el 30 de septiembre, están siendo aplicadas en todo el país para cerrar las brechas de vacunación. Pero cuando uno compara estas buenas intenciones con las cifras reales del ritmo de vacunación, no llegamos. Va a haber una cantidad grande de vacunas que van a quedar sin usarse. Ahora, había una propuesta. Bien, ¿no? Hay que mirar las cifras, ¿no? Claro, había una propuesta en el sentido de que aquellas vacunas, no recuerdo quién fue el que propuso esto, pero lo que se decía es que habíamos comprado tantas vacunas para asegurarnos en un momento que era muy crítico y que era muy difícil acceder a las vacunas, que ahora que las tenemos, tendríamos que hacer dos cosas. Uno, lo que hemos estado hablando, ¿no es cierto? Cómo acelerar el proceso de vacunación para vacunar a la mayor cantidad de gente. Pero lo otro es aquellas vacunas que queden como saldo, porque está claro que no las vamos a poder usar, sean donadas a países que las necesitan y lograr a través de esto intercambios o tal vez tercerizar esto a través de la Organización Panamericana de la Salud. Es decir, tenemos vacunas que no vamos a usar, los ponemos a disposición, pero a cambio tendrían que compensarnos de alguna manera, porque hay países donde, a diferencia del nuestro, no hay vacunas y las necesitan. Nosotros tenemos vacunas y no las estamos usando, ¿no? Claro.
Antes de ese escenario, lo que tenemos que ver es qué está pasando con las brechas de vacunación al interior del país, sobre todo en las regiones más pobres, en las poblaciones pediátricas de 5 a 11 años. La información que tenemos nosotros, por ejemplo, en primera dosis, es que más de 10 regiones no tienen la cobertura mayor del 70%, y en lo que corresponde a la segunda dosis, solamente 5 regiones del país en pacientes pediátricos están coberturados con más del 70%. De manera que antes de ponernos en ese escenario, tenemos que ver qué está pasando al interior del país, y en tercera y cuarta dosis tenemos brecha en todos los grupos etarios. De manera que acá hay 11 millones de vacunas que se vencen como máximo entre diciembre hasta enero, digamos un remanente, que tienen que ser utilizadas, que representan más o menos 1.000 millones de soles del dinero de todos los peruanos, ¿no? De manera que más allá del perjuicio económico, de la monetización del perjuicio, hay un perjuicio en la protección de la población. Hay un perjuicio en lo que corresponde a los años de vida saludable que todos los peruanos tenemos derecho a tener, y que las gestiones que se tienen que hacer serán las que tengan que ser necesarias a efectos de que esto no se pierda y que se proteja a la población. Todos los peruanos hemos sido testigos de todo lo que hemos pasado en estos 3 años, más de 200.000 muertos, 4 millones de peruanos infectados. Tenemos una tasa de letalidad ahora de 5%, pero en el momento más álgido del 10%, una tasa de las mayores tasas de letalidad del planeta, de manera que tenemos que tomar conciencia de la importancia de estar protegidos. Ya hemos pasado por la Delta, por la Omicron, ahora estamos en el Centauro, estamos a expensas de lo que pase con la viruela del mono, que por cierto también se está aumentando los casos. Entonces tenemos que estar protegidos frente a cualquier virulencia que pueda presentarse, Nicolás. Esa es por eso la preocupación de la Contraloría, y siempre vamos a estar alertando, y gracias a los medios de comunicación, en esta actitud responsable que rescatan estas notas, estamos seguros que las autoridades tomarán todas las decisiones para que no se produzcan los vencimientos, que es lo que todos los peruanos necesitamos y queremos en este momento, Nicolás. Claro, hay algo que está pasando y que hay que partir de, es decir, porque el problema es ese, ¿no? Cuando las autoridades no quieren reconocer la realidad, es como que quieres tratar una enfermedad y no partes de un diagnóstico adecuado, entonces no te puedes curar si no tienes el diagnóstico adecuado. Entonces, si no reconoces la realidad de que la vacunación no está yendo a los ritmos que debería ir, entonces hay que hacer correctivos y hay que ponernos todos en movimiento, y eso supone una intensa campaña publicitaria a favor de la vacunación, los medios de comunicación comprometernos en dar información cotidianamente y poner en movimiento al Ministerio de Educación para que en todos los colegios se organice de manera masiva la vacunación, y en todos los, es decir, hay que usar todos los mecanismos que sea posible en los nidos, en los colegios, en los barrios. O sea, hay montones de mecanismos que se pueden usar. Hay organizaciones vecinales articuladas, ¿no? Que también pueden ser utilizadas para, es decir, en esa página deberíamos estar, ¿no? Exacto, es muy alentador lo que tú dices, y como lo dices, esto es un trabajo de todos. La Contraloría, el único ánimo de la Contraloría es el cumplimiento de su misión, la vigilancia en los recursos públicos y que los recursos públicos cumplan su finalidad. Los funcionarios estamos para ser eficientes, eficaces, comprometidos con el país, más aún los funcionarios de salud, porque tenemos en nuestras manos las vidas de la población. De manera que sí, efectivamente es un trabajo no solo de la Contraloría, de la sociedad en conjunto, de los medios de comunicación, sino también de la población, evidentemente, que tiene que ser convocada con el liderazgo correcto. Hay una ley de fortalecimiento de la Rectoría del Ministerio de Salud, tiene que tener un liderazgo fuerte en estos momentos, sobre todo que estamos enfrentando este tipo de pandemia tan grave que nos ha costado y que nos ha generado tanto dolor a todos los peruanos, Nicolás. Bueno, yo espero sinceramente, Patricia, que el mensaje sea recibido de la manera que tiene que ser recibido. O sea, lo que estamos esperando no es que la Contraloría dice hay vacunas que se van a vencer. Es verdad, pues que hay vacunas que se van a vencer. Es verdad. Sí, es cierto. Y lo que eso nos refleja es que ¿no? tenemos y que el ritmo, y que simultáneamente la información que viene de los propios datos del Ministerio de Salud es que la vacunación no está yendo al ritmo que debería ser. Entonces, algo hay que hacer para cambiar esta situación. Ese debería ser el espíritu. No el ponerse a la defensiva, ¿no? Claro. Sino más bien ponerse... No, definitivamente el funcionario tiene que atender los informes de la Contraloría y comunicarnos por los canales oficiales las acciones que están haciendo. Y además todo debe ser documentado. No podemos basarnos en dichos. La Contraloría no se basa en dichos, se basa en datos concretos. Como tú ves en el informe, son datos que están en el sistema, y nosotros estamos preocupados porque vemos este tipo de crecimiento. Seguiremos haciéndolo, Nicolás, en beneficio de la población, que es lo que nos corresponde. Patricia, te agradezco mucho, has sido muy gentil y ojalá que haya una respuesta de parte de las autoridades de salud con respecto a este tema, que en realidad compromete a diversos sectores, ¿sabes? Porque si queremos vacunar, para empezar, a todos los chicos que sea posible,
y a todos los adultos que todavía no se han vacunado, todo el mundo se tiene que poner en movimiento. No es solo una responsabilidad del Ministerio de Salud. Muchas gracias a Patricia Suárez, su gerente de control de salud de la Contraloría General de la República. Muy buenos días, Patricia. Muchas gracias.